Dentro del proyecto de modernización de ambientes que estamos trabajando desde el área Senova, hemos articulado con diferentes dependencias del SENA y entre esas articulación con la media y titulada regular y Agrosena. Yo hago parte de Agrosena y en este momento vamos a mostrar una serie de actividades que hemos desarrollado durante el tiempo. Dentro de esas vamos a hablar de unos casos clínicos que hemos trabajado acá en el municipio de Inírida. Vamos en estos momentos a hablar sobre sanidad bovina o algunos casos clínicos que hemos atendido con los aprendices del SENA y con la comunidad a las cuales nosotros le hemos aplicado unas encuestas diagnósticas. El primer caso es un caso clínico de una vaca caída y es una vaca que se cayó o que se postró, teniendo en cuenta que son animales que vienen del río, los trasladaron a la granja Cubanare porque se quedaron sin alimento y porque se inundó la finca, y aquí en la granja también nos quedamos sin el alimento, quedó muy poquito pasto. En ese orden de ideas, con los estudiantes o con los aprendices más bien, de articulación con la educación media, nos encargamos de elaborar silo y bloques nutricionales para atender a estos animales que estaban con problemas nutricionales. Sin embargo, no fue suficiente el suplemento que se les suministró y se nos cayó una vaca o se nos postró una vaca. En vista de eso, con los tecnólogos en producción agropecuaria ecológica, nos trasladamos a la finca e iniciamos la terapia de hidratación. Aplicamos líquidos intravenosos que comprenden un calmafos. Dentro de sus ingredientes activos, el calmafos es un calcio, magnesio y fósforo, para que ese animalito, tan pronto se le apliquen esos líquidos, a la media hora ella debería levantarse, o a la hora por tardar debería levantarse. Ese tratamiento se hizo con esa vaquita. La vaquita tuvo una mejoría, se levantó, pero al día siguiente nuevamente cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque en la granja no tenemos alimento. ¿Qué se le recomendó al encargado? Que sacara los animales nuevamente de la granja, que ya no teníamos pasto, y los llevásemos a un lugar donde sí hubiese alimento para ellas. El otro caso que les voy a comentar sucedió ahí mismo en esa finca, y por problemas nutricionales un animalito abortó. Nos llaman para que atendamos el aborto. Vamos a revisar la vaca, iniciamos proceso de palpación con los tecnólogos en producción agropecuaria y con el encargado de la finca. Iniciamos proceso de palpación y nos damos cuenta que esta vaca se encuentra preñada, que ella no ha abortado. Al preguntarle al encargado que porque él nos informa o nos notifica que la vaca había abortado, nos dice que no está seguro de cuál vaca fue la que abortó. En ese orden de ideas le decimos al dueño del ganado que esa vaca tiene su becerrito, porque hicimos una palpación transrectal y por medio de esa palpación pudimos identificar un becerro allí alojado en ese vientre o en ese útero. Ahora tiene que buscar el señor cuál es la vaca que le provocó ese aborto. Y el último caso que le vamos a mencionar sobre sanidad bovina es una apofisectomía cornual. ¿Y en qué consiste eso? Es en cortarle unos cachitos o los cuernos a un animal que se había fracturado uno de ellos, y se lo fracturó porque tuvo una pelea con otro animal, se fracturó el cacho y esto produce mucho dolor, y eso hace que los animales tengan menos rentabilidad en su producción, en este caso en lechería, porque es un animal lechero. Nos trasladamos con comunidad de la granja, comunidad de la vereda, y con ello hicimos el procedimiento de retirarle ese cacho que le estaba lastimando o martirizando. Y el último caso clínico que vamos a reportar es un caso que fui atendido en 3 visitas, en 3 ocasiones, que es el caso de unas aves. Esas aves estaban muriendo por temas que aún no sabíamos. Nos trasladamos a la finca y en la finca el encargado nos comenta que se vienen muriendo de 3 a 4 animales diarios. Iniciamos procesos de manejo sanitario de la unidad productiva, dejamos unas recomendaciones y nos comentan al tercer, cuarto día que las aves han disminuido esa mortalidad, pero aún se siguen muriendo algunas aves. Nuevamente nos trasladamos, hacemos una necropsia en las aves que estaban enfermas, e identificamos que se estaban enfermando, pero no por un virus o una bacteria, sino por problemas sanitarios. Entonces, posterior a eso, le indicamos al encargado que debe hacer un aseo muy riguroso a todas las instalaciones, manejar sanidad, manejar limpieza y desinfección de áreas, equipos e instalaciones. Y pasado 15 días ya el encargado nos comenta que afortunadamente con el tratamiento que se realizó disminuyó la mortalidad, o más bien ya no se presentan mortalidades y los rendimientos productivos empezaron a aumentar. Todas estas actividades o todas esas acciones las tenemos enmarcadas dentro del programa de Senova, proyecto de modernización de ambientes,
donde estamos trabajando con la comunidad del sector para brindarles soluciones reales de lo que está sucediendo en campo.